Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. San Juan 20. Desde el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: «Paz a vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y al decir esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos». Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Realmente gracias a Dios que siempre nos está dando así la salud, la fuerza, la esperanza, y más que todo el poder comprender lo que la Biblia dice. Esta parte de la Biblia es muy importante porque esto muestra el deseo que tiene cada persona. Vamos a recordar un poquito lo que había pasado en la parte anterior, del versículo 18 para arriba. Por ejemplo, aquí en el capítulo 20, versículo 8, dice: «Entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y creyó». ¿Se dan cuenta ustedes que después de que pudo comprender, pudo ver el sudario, la venda con que estaba envuelto Jesús, sin Jesús, le vino el pensamiento, le vino la fe a este discípulo, al discípulo Juan? Pero ¿qué había pasado cuando Jesús fue atrapado, cuando fue encarcelado y cuando era castigado por los romanos? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Qué estaban haciendo ellos? Escaparon, corrieron todo. ¿Por qué cuando ellos vieron a Jesús atrapado, encarcelado, por qué ellos empezaron a dudar? ¿Por qué tenían miedo? Después, cuando vieron que era condenado, ahí en el momento de la crucifixión, todos corrieron. ¿Qué ellos pensaban en su mente? Este no es el Mesías. Nos equivocamos. Pero ya, mira. Inclusive los discípulos de Maús, ¿no?, que se iban, ellos hablaban: él no es el Mesías. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que el corazón de personas que 3 años estaban aprendiendo la palabra de Dios, pero que nunca habían creído en la resurrección, cambien? Aunque siempre se decía, recuerden que Marta, ¿no?, una de las discípulos de Jesús, había dicho: sí, yo creo en la resurrección postrera, todos creemos en eso. Aunque Jesús decía: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá. Aunque él decía que iba a ir a morir y al tercer día iba a resucitar, aunque eso estaba escrito en la Biblia, pero ellos creyeron, no creyeron. ¿Qué hace suponer que nosotros sí creemos?
¿Por qué nosotros decimos, nosotros sí creemos, pastor? Yo estoy convencido que yo creo. Algunas veces así podemos decirnos, la soberbia y la altanería hace que al querer preguntarle a alguno, ¿será que vos crees, hermano? Ya, ¿qué me está...? No, es para que no enojemos. Pero vamos a pensar, ¿qué hace suponer que nosotros sí creemos? Acá ellos, ¿qué causó que ellos no crean? ¿Qué causó que ellos, por más que 3 años y medio estaban escuchando, viendo milagros, observando todas las cosas, pero no creyeron, corrieron? ¿Qué causó? ¿Qué empezó a venir? ¿Qué vino para que ellos tengan la incredulidad? La persecución, el sufrimiento, el verle a Jesús ahí siendo castigado. No, y tu asunto mejor, cada cual nos vamos nomás otra vez a casita. Acá va a ser difícil. ¿Qué creen que ustedes que hace que el que dice que es cristiano va a empezar a correr y a irse? ¿Qué es lo que va a hacer que deje este camino? ¿Qué es lo que va a hacer que un día diga, ya no aguanto más, ya no soporto más, ya estoy harto, ya estoy cansado? ¿Qué creen que es? La persecución, la tribulación, las dificultades. Por eso, aunque tenían los discípulos mucho conocimiento, mucha enseñanza, el propio Jesús les sirvió para seguirle hasta el final en ese momento, no les sirvió. Por eso hay un punto clave para creer en Jesús. O sea que se puede decir que por más que vos tenés todo el conocimiento, toda la enseñanza que te ha dado Jesús, toda la Torá, todos los profetas, todo lo que sea, pero esto que ocurre acá no llega a tu corazón, no vas a poder creer, que es la resurrección. ¿Por qué? Hoy tenemos que saber por qué es importante creer en la resurrección. Si una persona hoy, en este tiempo, no puede creer en la resurrección, la Biblia dice que aún está en su pecado, que no tiene nada, que es un miserable, dice también. ¿Qué hizo que los apóstoles cambien su corazón? Jesús no estaba. Jesús ha resucitado. Jesús realmente apareció. Sus corazones han cambiado. Y se fijan ustedes que antes que Jesús resucite, ellos huyeron cuando vieron la persecución. ¿Qué pasó después de que resucitó Jesús con los apóstoles cuando vino la persecución? ¿Qué hicieron ellos? Dieron su vida. ¿Se acuerdan cuando los judíos le dijeron, tienen prohibido hablar ese nombre más o van a recibir garrotazo? Después de ser garroteados y ellos salir afuera, ¿qué hicieron? Volvieron a hablar. Esta persona que ustedes encarcelaron prohibieron, allá están hablando y otra vez. Y volvieron a traerle. Nosotros no podemos callar las cosas que Dios nos dijo que haga, que digamos. Y aunque algunos eran asesinados, aunque algunos eran ejecutados, ellos callaban, paraban, ya no paraban. ¿Por qué? Porque antes sí tenían miedo, porque ahora tenían valor, fuerza. ¿Qué le dio la fuerza? La resurrección de Jesús. ¿Por qué? La resurrección de Jesús quiere decir, tenemos esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Era cierto lo que decía Jesús. Esta vida aquí es temporal, es deleite temporales del pecado. Entonces la persona que se agarra de esta vida, pierde la vida continua, la que viene después. Cuando los apóstoles entendieron eso, con todo avanzaban hacia el camino de Dios. Por eso ellos predicaban, dedicaban su vida, daban su tiempo. Ahora sí podemos analizar cómo están la gente en este tiempo. ¿Creen realmente en la resurrección? ¿Creen realmente que van a vivir con Dios, que van a reinar con Dios? ¿O quieren recibir todas las cosas en este tiempo? Están peleando por este tiempo. ¿Realmente ustedes ven personas que están dedicando horas y tiempo para servir a Dios, para pelear por ese reino? ¿O al revés? Están dedicando horas y tiempo para pelear por este reino, para establecerse aquí. Cada uno puede pensar, tiene que observar. Y ahí va a darse cuenta, ¿cree o no cree en la resurrección? No tiene la obligación de creer en la resurrección. Tiene que ser Dios que le abra el corazón. Si el problema es si se ha endurecido el corazón de una persona, muchas veces ya es difícil que se pueda abrir más.
Versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaban ellos? Con miedo. ¿Qué va a pasar? Los judíos nos van a empezar a perseguir, van a empezar a arruinar nuestra vida. Ay, con miedo. Porque no sabían qué le esperaban. Se dice que Jesús resucitó, se dice que se levantó, vimos su cuerpo, no vimos su cuerpo, no sabemos qué pasó. Todos estaban con totalmente duda hasta que Jesús se presenta a ellos. Y le dice la palabra Shalom, paz a vosotros. Que en otras traducciones o en otras no hay interpretaciones, también tiene otro significado Shalom, aparte de paz. Tengan la paz. Shalom también quiere decir está concluido o he completado, quiere decir. Estoy completo. Si significa ya estoy completo ya. Eso quiere decir. Estamos completos, estoy completo. Shalom a ustedes, estamos completos. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos leyendo las palabras que Jesús está hablando después de ¿qué? Después de haber resucitado. Estamos leyendo la palabra que Jesús está diciendo después de haber resucitado como seguidores de Él, como alumnos de Él, como discípulos suyos o como simple oyentes de un Señor que contó una historia. Hay que analizar muy bien. Así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Se acuerdan que dice en Efesios sobre qué tiene que estar fundamentado nuestra fe? En el libro de Efesios dice que nuestra fe tiene que estar fundamentado sobre la fe de los apóstoles y profetas. ¿Cuál sería la fe de los apóstoles y los profetas? Estas cosas que Jesús le enseñó, este mandato que Jesús le dio. Si nosotros somos una iglesia, un grupo de hermanos que estamos fundamentados sobre la fe de los apóstoles y los profetas, deberíamos de seguir el camino que ellos siguieron. Deberíamos tener el concepto de la Biblia que ellos tenían, el pensamiento que ellos tenían. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué nuestra fe está fundamentada sobre otras cosas? ¿Por qué mi esperanza está en el mundo? ¿Por qué mi esperanza está en la situación? ¿Por qué somos así? Entonces uno tiene que analizar. Como Dios me envió, como mi Padre me envió, yo les envío a ustedes. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que hoy en día tiene la gente en su conciencia? Y aparentemente no quedó, ¿no? Aparentemente el cristiano cree en la resurrección. Pero no. Una vez más, el fariseísmo, los fariseos, los opositores a la palabra, los opositores a Dios, habían introducido una mentira que está ahí en la mente de las personas. Aunque de boca no dice, pero en la mente está. Y vamos a ver en la Biblia nosotros. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, versículo 62. ¿Y quién introdujo esto otra vez? Los fariseos. Porque ellos querían que esta palabra tan importante, esta acción tan importante sobre la resurrección, se niegue, no se crea. 27:62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. San Mateo 27:62, ¿no? Ya, acá hay una reunión secreta. Siempre ustedes saben ya que las reuniones secretas tienen algo malo, ¿no? Se reunió, Pepe la fariseo, cuera, Poncio Pilato, cuerandi. De Yumina veña planea a mí algo. ¿Qué van a planear? Ya le mataron a Jesús. Ya le garrotearon a Jesús. Va a lado de potabeo de sámado o cutugo suete y lanza de costado. Le bajaron, le enterraron. ¿Por qué todavía no tienen ellos tranquilidad? Versículo 63, 27:63. Diciendo el Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues
que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿El postrer error qué sería? El último error. El que todo el mundo diga que Jesús resucitó va a ser peor. Eso va a ser peor que el que él diga que es el Hijo de Dios. Que el que él diga que es el enviado por Dios. Va a ser peor. Porque si la gente sabe que él resucitó, ahí sí va a seguirle fielmente. Entonces los fariseos estaban preocupados. Por favor, pon vigilancia. ¿Qué le dijo Pilato? Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pusieron ahí una guardia. ¿Pero qué pasó? Igual Jesús resucitó y salió y se fue. Entonces otra vez ellos se reunieron, pero esta vez con la guardia. ¿Y qué le dijeron? Vamos a capítulo 28. San Mateo 28. Fíjense ahí. Acá inventaron una gran mentira. Versículo 11. 28, 11. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Qué están haciendo ellos? Le están llamando a los soldados, porque los soldados le dijeron, ¿sabes qué pasó? Algo raro, una luz, no vimos nada. Y así le empezaron a contar. Parece que Jesús resucitó. Parece que realmente resucitó unos ángeles. Ellos contaron la verdad. Los soldados contaron la verdad. Los fariseos escuchaban esta noticia, ni aún así podían creer. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta de la dureza del corazón? Por eso, recuerden en el rico y Lázaro, cuando el rico le dice, si mis hermanos van a creer, si alguien resucita a los muertos y va y le anuncia la verdad, ahí van a creer. ¿Qué le decía Abraham? Aunque algunos se levantaran de entre los muertos, si no oyen a Moisés y a los profetas, no creerán. El que tiene endurecido el corazón, ni aún así puede creer. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿qué le están diciendo entonces? Bueno, ustedes cállense, no digan nada de estas cosas. Nosotros le vamos a dar mucho dinero, pero queremos que digan estas cosas. ¿Qué dice ahí? Versículo 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eso querían que digan. ¿Pero eso era cierto? ¿Era verdad eso? No, ellos vieron las cosas, pero esto decía, digan ustedes que sus discípulos robaron. 14, y si esto oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta hoy la gente cree así. Y ustedes saben que la verdad, mucha gente se quedó con esta creencia. No hay resurrección. Ñandego ya vivía en ave con mundo. Ñande dijo, ave ñamba apoana. Aupeya manoya o pama. El resultado, o sea, la manera de comprobar de que este dicho está todavía en la gente actual es, miren cómo viven. ¿Para qué viven? Igualito que como los fariseos pensaban antes, transfugando, hablando con dinero, haciendo trampa, negociando, haciendo tratos secretos, tratos oscuros. Todavía creen ellos en ese sistema. Todavía piensan que nadie va a decirles nada. Vamos a callar todo, vamos a guardar secreto. Por eso nadie quiere hablar la palabra de Dios. ¿Saben por qué nadie quiere hablar la palabra de Dios? Porque tiene cosas secretas en su vida. Entonces cuando vos empezás a hablar la palabra de Dios, cuando vos empezás a vivir la palabra de Dios, sos luz ante las personas. ¿Qué les parece? ¿Usted piensa que a la persona le conviene que la gente sepa sobre su vida? Por eso mejor se mantiene al margen. Vamos a guardar nomás esto. Aunque tiene la Biblia, lee ahí, pero... Sí, pero... Ahí nada más, así nada más, hay que contar estas cosas. Esto nadie va a entender. Se creyeron ese cuento. Por eso Pablo también dice, en el tiempo de Pablo,
se predicaba, no, mentira, no hay resurrección, no es cierto que Jesús resucitó. Recuerden que Pablo también explicaba ese punto, ese análisis. Esto es muy duro para el corazón de muchas personas. Bueno, volvamos a San Juan. Finalmente, versículo 21, ¿no? Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo sopló? Después de haberle dicho, como me envió el Padre, les envío, sopló sobre ellos. Hizo así. Y esto es muy importante lo que estamos viendo acá, porque según la Escritura, la confirmación de la resurrección de Jesús estaba ya en la Escritura. Cuando Jesús resucitó, para hacerle entender a los discípulos, les explicó, todo esto estaba ya escrito, todo esto estaba ya dicho en la palabra. Vamos a ver otro versículo, San Lucas, el libro de San Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, y fíjense cómo dice acá, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto sí relacionamos acá, en San Mateo, en San Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Tiene conexión o no? ¿Tiene la conexión o qué es para Jesús en este momento recibir el Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es recibir para una persona el Espíritu Santo? Por eso está escrito así, porque ¿quién inspiró a los profetas, a Moisés y a todos los que escribieron la Biblia a hacer todas las cosas? ¿Quién le inspiró? El Espíritu Santo de Dios. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Así, Espíritu de Santidad. Entonces ahora ellos están recibiendo esa esencia de Dios en su corazón. Están recibiendo la porción de Dios en su vida. Están comprendiendo. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué dice más ahí? Versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre. Ahora ya entendemos, la vez pasada hablamos qué significa nombre, méritos. En su vivencia, no es solamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en su vivencia. Entonces, el que va a predicar, el que va a ir a caminar, a llevar esta buena nueva, tiene que llevarlo con la vivencia que Jesús le dejó y le enseñó. No es que solamente tiene que hablar en nombre de Jesús y después vive como se le da la gana, no sirve, mejor entender hogar. En el mérito, en el nombre de Jesús tiene que hacerlo, como Jesús te enseñó, como Jesús te mostró. ¿Qué dice acá? Y que se predicase, se enseñase en su nombre el arrepentimiento. Primera cosa que vos vas a enseñar a la gente viviendo como Jesús, que es que regrese a la Escritura. Regresen a la Escritura, regresen a la palabra, vuelvan a la palabra. Ya el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, Jesús les sopló, ellos tienen ya ese poder para convencer a la persona. ¿Qué es el poder? La Escritura, la palabra es. Después regresen a la palabra y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo le podrían ellos predicar a alguien acerca del perdón de pecados? Cuando vos te vas y le hablas sobre regresar a la Escritura, ¿cómo le podés hablar sobre el perdón de pecados? ¿De quién le tenés que hablar? Del Mesías, de Jesús. Le tenés que contar que Él vino, que Él murió y que vos fuiste testigo. Que por eso Juan decía en su carta primera de Juan, nosotros que le vimos y le palpamos, dice. Porque en ese tiempo era uno de los últimos profetas, apóstoles que estaba vivo. Era muy importante el testimonio de Juan, porque era uno de los que le había visto personalmente a Jesús. En el tiempo que el apóstol Pablo estaba predicando, había todavía personas que le habían visto, aparte de los apóstoles, habían otras personas que le habían visto a Jesús vivo, ¿no? Resucitado, ¿no? Había, que Pablo menciona que más de 500 personas le habían visto resucitar y algunos todavía viven, dice. Entonces cuando Pablo va y predica
sobre la resurrección, sobre Jesús, esa persona que está oyente ahí, si Pablo estaría hablando algo que no fuera cierto, le descubrirían. ¿Me entiendes? Por eso prueba de que Pablo hablaba la verdad, la resurrección, las palabras de Jesús eran los testigos que le habían visto a Jesús. Por eso les podían desenmascarar a Pablo, tú estás enseñando falso mensaje. Por eso nosotros podemos corroborar lo que Pablo decía. Por eso Pablo tenía la seguridad. Todavía hay gente que le vio. Él personalmente no le vio, pero hay gente que le vio. Versículo 47, ¿no? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, volvamos a San Juan. Bueno, acá para entender bien este punto de el soplo, es una restauración otra vez que estaba haciendo Jesús. Jesús está restaurando las cosas que se habían quebrantado. ¿En dónde Dios había hecho un soplo para darle vida a alguien? ¿En dónde? A ver, ¿dónde? Huerto de Edén. Génesis capítulo 2, vamos a mirar. Vamos a restaurar otra vez lo caído. Vamos a darle 3 versículos que confirman que la resurrección de Jesús estaba preparada para restaurar nuestra vida, para darnos la vida otra vez, para que nosotros tengamos esperanza en Él, en su reino. El versículo 7, Génesis 2, 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. Le dio la esencia de la vida, le dio que pudiera caminar, andar, comprender el corazón de Dios. Pero ¿qué pasó después? El hombre, todo este poder, toda esta bendición, toda esta gracia que Dios le dio, le entregó a Satanás. Y entregó la humanidad también en manos de Satanás. ¿Me entienden? Por eso la humanidad quedó esclavizada por Satanás. Pero ahora Jesús está restaurando, abriéndole otra vez el entendimiento al hombre. Otro versículo, el libro de Ezequiel 37, versículo 12. Ezequiel 37, versículo 12. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí yo abro, ¿qué dice ahí? Vuestros sepulcros, pueblo mío. Ezequiel el profeta está hablando acerca de una visión que Dios le ha mostrado, acerca de un montón de huesos secos. Ya habíamos hablado mucho de eso. Y después le dice: profetiza y diles: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. ¿Y qué dice el versículo 14? Entiende muy bien. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Así está. Va a poner su espíritu. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahora con sus discípulos? Le está dando el Espíritu Santo de Dios. O sea que esta resurrección de Jesús la resurrección de Jesús es una sombra para nosotros. O sea, es una primicia para nosotros. Ustedes también están recibiendo este mismo poder que a mí me ha levantado. Por eso dice una parte de la Biblia: si el Espíritu que resucitó a Jesús mora en vosotros, nosotros también, un día igual que Él, vamos a resucitar. Ahora le está entregando este mismo poder. Les entrego a ustedes. Les doy este espíritu de mi Padre de resurrección. Entonces ellos están recibiendo. ¿Y qué es recibir el Espíritu Santo de Dios? Espíritu que un día nos va a hacer levantar de entre los muertos. ¿Qué es eso? Se nos abrió el entendimiento a través de las Escrituras. Dios empezó a abrirnos el entendimiento a través de la Escritura. Así es. Vamos a ver otro versículo. Salmos 16. Salmos 16, versículo 9. Salmos 16, versículo 9. En el huerto de Edén nos dieron aliento de vida y por causa del pecado se perdió. Pero ahora en la restauración Dios nos está devolviendo ese aliento de vida. Dice versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Seol es sepultura, lugar de sepultura.
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es una palabra profética. El Hijo de Dios, el Santo de Dios, el apartado, ¿va a estar entre los muertos, entre la sepultura? ¿Va a permanecer ahí? No va a estar. Cuando venga el tiempo del llamamiento, cuando suene el shofar, cuando aparezca el Hijo de Dios entre las nubes y llame, ¿quiénes, dice el apóstol Pablo, van a levantarse primero? Los muertos en Jesús. Ellos no podrán estar ahí en la sepultura, en el Seol. Ellos se van a levantar. Todos se levantarán. Se van a levantar. ¿Quiénes no se van a levantar? Los que murieron confiando en el mundo. Los que dieron su vida para esta tierra. Los que confiaron en el príncipe de la potestad del aire no escucharán este sonido. Ahí se quedarán. Van a despertar también, pero en otra oportunidad. Y eso que despierten, ¿para qué se van a levantar? Para reinar con el Señor para siempre. Amén. Porque han confiado en eso. Cuando han muerto esperando ese sonido. Voy de este mundo esperando escuchar ese sonido, ese llamado. Señor, como decía Simeón, despide a tu siervo en paz. Ahora me voy, esperando ¿qué cosa? Esperando que un día este Mesías vuelva, pero ya no como bebito, sino con su caballo y con sus ángeles, y yo iré con él a reinar. Esa es la esperanza de un Hijo de Dios verdadero. Amén. Oseas, vamos a mirar. Libro de Oseas. Otro libro profético que se relaciona con nosotros. Oseas capítulo 6, versículo 1. Y atiende muy bien lo que dice aquí. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y el versículo 2, nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Acá algo extraño ocurre, ¿no? Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará. Este tercer día, ¿a qué se está refiriendo? Recuerden que para Dios un día es como 1000 años. Desde que murió Jesús hasta este tiempo han pasado 2000 años y más. Como 2000 años. Son 2 días. Son 2 días donde Dios nos ha dado la vida. Nos ha dado la esperanza. Pero muchos han muerto con esa esperanza. Pero ¿qué va a hacer al tercer día? Nos resucitará, dice. ¿Qué sería el tercer día? Sería el milenio. El milenio. En el milenio nos levantará otra vez. Amén. Entonces ya estaba en Oseas anunciándose esta palabra. El libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Miren lo que dice aquí, versículo 12. 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Se dan cuenta que entre la gente, entre los mismos, no sé, creyentes, porque entre vosotros dice, había personas que dudaban? ¿Saben por qué venían la duda? No, oye, oigo que oye mondajante hoy la y cuerpo. Oye, en hoy pese la rumoina. Jamoico y cuá y la resucitapa. Jamoico ya y cuá pa mía. Cuando una persona ya vos le apretás demasiado, ya tu carnalidad exageradamente ya será exageradamente de carnal, man. Ya viví demasiado carnal. Vos pensás que con esta vida que estás llevando vas a tener derecho al milenio, al reino de Dios. Me parece que vos no vas a estar. Jamoico y cuá la vida del reino de Dios. Te sale y te dice esta respuesta. A ella te dio ya un knockout. ¿Dónde sabes si eso es verdad? Por ahí estamos todo es falso. Y bueno, como el apóstol Pablo mismo dice ahí en 15, si esto es falso, comamos y vamos, porque mañana moriremos. Así no hay que vivir ya. Hay que vivir nomás así. Si no existe una resurrección, una esperanza para nosotros, vamos a vivir nomás nuestra vida. Siempre estamos perdiendo el tiempo. Entonces muchos optaron por eso. No crean que lo que yo estoy diciendo es ironía y es algo escalofriante. Ay, ¿qué decir, pastor? No. ¿Cómo? No, muchos optaron por eso. Sí, comamos y vivamos porque mañana vamos a morir. Ya hay cosas, va y con la tanto. Duro leí para oír las diligencias. Ahí terminaron todos. ¿Por qué? No creyeron que iba a haber una vida postrera.
una resurrección, una esperanza, que Dios nos iba a volver a levantar. Este mundo los arrastró, los empujó, los llevó. Sí. Versículo 13, 15-13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. La fe de los discípulos era en la palabra, en la escritura. Recuerden cómo es que Dios le abrió el entendimiento, cómo es que Jesús le abrió el entendimiento a los apóstoles. A través de la escritura. Entonces comprendieron lo que la escritura decía. Entonces todo lo que estamos leyendo, aprendiendo, viendo, que Génesis, que Torá, que profeta, que esto, todo es mentira. Si Cristo no resucitó y si tampoco vamos a resucitar nosotros. Si es que llama, no, pama, bebé. Entonces todo es mentira. Y si yo estoy creyendo eso, voy a vivir conforme a esa creencia. No es que yo digo, no, yo no creo en eso, pero vivo creyendo que eso no existe. No puede ser así. No puede ser eso. Ejemplos. Cuando le vino el aviso a Rahab, cuando le vino en su corazón primero, que iba a venir la ira de Dios sobre Jericó. En su corazón, ¿cómo ella estaba hacia ese mundo? Ya no tenía más esperanza, ya no tenía más felicidad. Ya no podía más vivir tranquila. Un día llegaron 2 espías a su casa. Y ella le cuenta, yo sé que Dios les dio esta tierra, que es de ustedes. ¿Qué significa les dio esta tierra? Él va a reinar acá. Él va a poseer este lugar. Nosotros somos unos intrusos. Nosotros somos unos aprovechadores. Nosotros somos unos enemigos del reino de Él. El tiempo que Rahab vivía, ¿era el tiempo del reinado de Dios? Todavía no. Todavía estaba reinando su rey. Todavía gobernaba ahí los reyes de Canaán. Los jebuseos, amorreos, fereceos, etcétera, etcétera. Pero en el corazón de Rahab, ella entendió, esta tierra le pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de ustedes. Él tiene que reinar acá y yo soy una intrusa. Y yo sé que ustedes vienen a exterminar a todos los que no se sujeten a este reino. Por favor, tenga misericordia de mí. ¿Cómo puede tener una persona ese corazón? Si es que no le abrió Dios el entendimiento. Si el Ruach HaKodesh de Dios no cae sobre esa persona, ¿cómo puede llegar a tener ese entendimiento? Imposible. Cuando miraba las calles de Jericó, las calles, todo, ya no, acá no hay más esperanza. ¿Se acuerdan cuando Jesús viene también y pasa por Jericó? Dice que una multitud le seguía. La multitud muchas veces no representan los escogidos de Dios. Simplemente masas que dicen, Señor, Señor, ayúdanos, te creemos. Masas nomás, o que van ahí. ¿Para qué le siguen? Y vamos a ver qué pasa. No sabemos todavía. Los jóvenes, los seguían, los echaseamos, ojo. Queremos ver hasta dónde se va. Muchas veces la multitud para eso no va sigo, ¿no? Pero en medio de toda esa multitud, ¿qué dice que había ahí? 2 ciegos. Ciego en la Biblia, ¿qué representa? Sin escritura. Que habían vivido sin palabra, en Jericó. Pero cuando esos ciegos dice que oyeron que Jesús pasaba, se levantaron. ¿Quién pasa? Jesús Nazareno pasa. Entonces, ellos eran ciegos, pero no eran sordos, ¿no? Habían escuchado de Él, habían oído rumores de Él. ¿Les recuerdan también a una ramera en Jericó? Ella también no había visto al pueblo, pero había escuchado lo que Dios había hecho. Y era suficiente ya para que su corazón se motive, ¿o no? Significa que Dios estaba buscando a estas personas, tanto en Jericó y otra vez en Jericó, ¿no? 2 ciegos. Dios tenía a su pueblo ahí, ¿no? Entonces el que es pueblo de Dios no puede sentirse tranquilo. Se levantaron. Jesús, hijo de David. ¿Por qué hijo de David? ¿Qué tiene que ver David? ¿Quién es David? David es el que tiene que reinar, el que tiene que establecer el reino. El linaje de David tiene que venir alguien que va a reinar. Está escrito en Ezequiel 37. Entonces, ¿qué está hablando este ciego? Quiero ser parte de tu reino, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que necesitaba el ciego? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Qué le dijo él? ¿Qué quería? Quiero recobrar la vista. ¿Qué es recobrar la vista en la Biblia? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al pozo? ¿Por qué son ciegos? Porque no están conforme a la palabra. No ven lo que dice la palabra. ¿Qué es recobrar la vista? Quiero ver
la palabra. Quiero ver tu reino. Quiero estar en parte de tu reino. Quiero ser parte de tu pueblo. Quiero que me muestre otra. Quiero que me abras el entendimiento. La multitud, ¿para qué le seguía? ¿Acaso la multitud pidió eso? La multitud no pidió nada. La multitud buscaba algún milagro, alguna bendición, algo que Dios le dé. Pero estos ciegos querían volver a ver. Hermanos, ¿por qué uno tiene que seguir a Dios? ¿Quiere seguir nomás a ver qué bendición me va a dar Dios en la iglesia hoy? ¿Qué bendición me va a dar? ¿Qué buena cosa? ¿O quiere realmente empezar a ver ya? Algunos no quieren ver. No, esto yo no quiero ver. Estas cosas no me interesan. Cuando se le habla de las cosas profundas, ya no quieren ver más. Corren, se escapan. Acá ustedes fíjense, Jesús, los ciegos le persiguen porque quieren ver. La mujer de Jericó le pide misericordia. Por favor, sé que Dios les ha dado esta tierra. Quiero ser parte de esa resurrección. ¿Y qué dice la Biblia? Rahab quedó con ese pueblo hasta hoy, dice. O sea que nosotros vamos a ver a Rahab ahí en la resurrección. Ahí está. Vos. Escuché de vos muchas veces. Ahora te conozco en persona. Eso es muy importante que la Biblia nos menciona. Bueno, versículo 15. Seguimos en Corintios, 1 Corintios 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, miren lo que dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. A ver, ¿cómo entendemos esto? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Si nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos dé las bendiciones en esta vida, en este tiempo, ¿qué dice ahí? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Y qué es esa palabra, conmiseración? Somos unos miserables, perdidos, abandonados. Ustedes ven así gente abandonada, gente que no tiene esperanza, no sabe. ¿A quién le está diciendo esto el apóstol Pablo? Atiéndame, ¿a quién le está diciendo? ¿Entendieron lo que leímos o todavía vamos a retroceder? ¿A quién le está diciendo Pablo esto? A los que piensan en recibir bendiciones y misericordia y todo lo demás en este tiempo. En que en este tiempo quiere que Dios le bendiga, que Dios le dé algo, que Dios le dé las cosas. Hay muchas personas que piensan, ¿no? ¿Por qué fulano no tiene tal cosa? ¿Por qué fulano Dios no le ayuda luego? Dios no le da luego. Y hay muchas personas también que creen eso. Sí, Dios no me ayuda. Hay muchos que juzgan. Hermano, yo creo que vos no orás a Dios, por eso Dios no te da nada. Por eso vos vivís así. Por eso vos andás así. ¿Será que eso es correcto? ¿Será que yo tengo que esperar de Dios en esta vida nada más? Si Dios cree conveniente darme algo para esta vida, Él tiene que darme. Lo único que yo espero de Él un día es que acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Ese es mi corazón. Acuérdate también de mí. Pero si Él quiere que yo viva más, si Él quiere que yo haga algo, si Él quiere que yo tenga algo, Él sabe. Él cree lo correcto y lo conveniente, no yo. Pero como yo no estoy pendiente de ese reino, sino de esta vida, Señor, dame esto, dame casa, dame auto, dame joyas, dame dinero, dame salud, dame todo para vivir acá, porque yo quiero acá. Entonces, miserables. ¿Cuántos cristianos miserables existen? Solamente buscan las bendiciones aquí, solamente están pendientes aquí. Por eso dedicándose de día y de noche, sufriendo para Roma, para el sistema, para el príncipe de la potestad del aire, ofreciéndose como ofrenda. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús rechazó la oferta. Vete, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios servirá y a Él le honrará. Pero muchas personas, sí, trae tú acá la oferta, ante el diablo, ante Satanás, para recibir las cosas, para que le deje, ya pómante algo, pómante algo, ya pómante algo, jámante algo, carúman algo. Ese es el resultado. Pero continuamos leyendo. Volvamos a San Juan.
Ahora sí, vamos a San Juan. Vamos a concluir esta parte. San Juan 20, versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos. Y quienes los retuviereis les son retenidos. ¿Qué significa esto? Ya, después de que le da el poder, la autoridad, ya hemos visto qué es la autoridad: el entendimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra, el poder comprender perfectamente la palabra. Y en parte de la palabra está la resurrección. O sea, en síntesis, el objetivo de conocer la palabra es anunciar la resurrección. Ese es el objetivo. Ahí resumí todito. No hay otra cosa más valiosa. Todo lo que aprendemos, estamos entendiendo, es para anunciar que existe la resurrección. Entonces, cuando dice aquí: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos. ¿Qué es remitiereis? A ver, ayúdenme. Remitir, ¿qué es? Le traspasa, le quita, puede ser así, le saca. O se puede decir: a quienes les concedan el perdón de los pecados, les serán perdonados. Ahora, ¿cómo nosotros pues somos sacerdotes? Tus pecados te son perdonados, hijo, tus pecados. ¿Nosotros podemos perdonar pecados? No. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para que los pecados de las personas les sean remitidos? ¿Qué es lo que tenemos? La palabra. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, que si no hay resurrección, aún estamos en nuestros pecados. Si no comprende la escritura, los escritos de Moisés, los profetas, que todos hablaron para mostrar la resurrección, si esa persona no llega a entender esas cosas, continuará en el pecado, continuará siendo un transgresor. Entonces continuará con pecado. O sea, depende de la persona que acá ha recibido ese poder, ese don. ¿Qué es don? De poder comprender la escritura para poder transmitirla a otra persona. Eso sí depende de esa persona. Por eso yo les envío como mi Padre me envió. Si no fuera importante ese pedido, Dios no lo hubiera puesto acá en la palabra. Si no fuera importante llevar la palabra, anunciar el mensaje, no estaría en la Biblia. ¿Cómo es considerado hoy en día este trabajo de llevar el mensaje? ¿Cómo es considerado este trabajo de ir a predicar a otra persona, de compartir la palabra? ¿Cómo es considerado realmente? Pérdida de tiempo. Sí, pérdida de tiempo. Realmente les digo, pérdida de tiempo. Entonces, ¿a cuántas personas le están, cómo dice acá? A quienes les retuvieseis, les son retenidos. ¿A cuántas personas se le están reteniendo los pecados? ¿Por qué se le está reteniendo? Porque no se está llevando el mensaje. Si los apóstoles dijeron: no, acá nomás nosotros vamos a quedarnos. Ellos tenían que llevar. No es que nosotros somos salvadores. No es que nosotros vamos a ir a salvarle. Nuestra labor es ir a llevar ese mensaje. Nuestra labor también es valorar este trabajo. Pero lastimosamente no se considera así. Hoy se le ve a la persona que comparte la palabra como uno que no tiene nada que hacer. No de veo ya por eso las personas están pendientes en cualquier cosa, menos en quién está llevando o no el mensaje. ¿Se está llevando o no el mensaje? ¿Hace falta algo para llevar el mensaje? ¿Se necesita algo para llevar el mensaje? ¿Está todo bien para llevar el mensaje? ¿Están llegando la gente a escuchar el mensaje? ¿No necesita alguna cosa? ¿No falta algo? No hay problema. Se está remitiendo, se está, como dice ahí, reteniendo el pecado de la gente. Esa es una prueba de poder entender, ¿escuché o no escuché el llamamiento de Dios? ¿Yo tengo algo que ver con esto o no tengo nada que ver? Nosotros siempre nos gusta esta parte. Hemos resucitado con Cristo, hermanos. La tumba fue vencida. Jesús se levantó. Somos más que vencedores con Él. Amén. Gloria a Dios. Revoleando. Pero a la hora de compartir el mensaje, apoyar este mensaje, escapamos, corremos. Cada uno se va a su madriguera. Cada uno tiene su madriguera. ¿Sabe cómo los conejitos sacan así un cabello? ¿Qué llega? Huye del llamado de Dios. Bueno, versículo 24. Vamos a ver. Pero Tomás, y acá sale uno de los 12, llamado Dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dídimo es el gemelo, ¿no? el parecido, se dice, porque dice que él tenía un buen parecido con Jesús, se le parecía a Jesús, por eso decían el mellizo, el gemelo. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo él responde? Y no se asusten ustedes de lo que dice Tomás. Esta es la característica de los judíos. El judío no te va a creer así nomás porque vos le decís: ¿vos sabés que así? No, yo tengo que ver. Ellos usan el famoso dicho, ver para creer. Por eso, para los judíos, no importa tanto los milagros, ni la fantasía, ni nada que hizo el Mesías. Para los judíos es la obra que tiene que haber el Mesías. El Mesías tenía que restaurar a Israel. Bueno, mostrame si restauró. No restauró. Entonces, no creen. Así de duros son ellos. Bueno, ahora la situación de Tomás está grave. Él dice que si no solamente si no le ve, tiene que comprobar. A ver, mostrame el agujero. Y no solamente quiere que le muestre, quiere ver, quiere tocar. Tanto tenía duda, ¿no? Así. Y así va a creer. ¿Qué dice el versículo 26? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, imagínense, 8 días después aparece Jesús, ahí ya estaba Tomás, ahí le mira a Tomás: paz a vosotros. Tomás, ahí le mira, y dice: a ver, ni por acá, ven. Ahí se acerca, ¿qué le dice? Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros muchas veces tenemos el concepto mal de Tomás, pero no es así. Porque fíjense que Jesús sin problema le concedió su petición, ¿o no? Ustedes ven que Jesús tuvo algún problema, ven acá, mete, no hubo problema. ¿Por qué? Hay dos tipos de duda, hay dos tipos de incredulidad también. Hay esa incredulidad que no es que vos tenés un mal corazón, sino realmente querés pruebas, porque querés creer algo y querés estar seguro. Pero hay ese que no, vos estás convencido de algo y querés contradecir siempre. Y querés buscar la manera de que no se pruebe lo que vos estás creyendo. Entonces buscar una manera de oponerte a la verdad. Hay dos maneras. Pero hay esa persona que tanto está confiando que no, yo tengo que ver, tengo que creer. Quiero que le muestre porque quiere creer. Tomás era el de esa clase. Él realmente quería creer en la palabra, no es que no quería aceptar. A ver, algún caso en la Biblia de alguien que se le mostró mucho, pero igual no creyó en el Antiguo Testamento. El faraón. El faraón se le mostraba esto, se le mostraba aquello, se le mostraba... Pero él, ¿qué hacía? Le traía a su hechicero: a ver, hechicero, ustedes también pueden hacer esto. Y el hechicero que hacía, ve. Aunque Moisés le mostró un poder sobrenatural, pero él buscaba cómo oponerse a eso. A ver, ¿qué más hay? Y ahí le iban sacando. Poco a poco su corazón se endureció. Nosotros tenemos que tener cuidado de, por ejemplo, si estamos buscando la verdad en la Biblia, no buscar palabras como para contradecir lo que algo no me gusta. Por ejemplo, no, yo voy a buscar algo que contradiga esto, que no me gusta esto, voy a buscar algo, yo no creo lo que está diciendo. Debe haber alguna palabra que contradiga. Y a medida que más voy haciendo esas cosas, entonces al final voy a quedarme endurecido el corazón. No voy a creer más la palabra. Cuando voy a comprobar algunas cosas que se oponen a mi pensamiento, después se vaya endureciendo y no voy a creer más nada. Eso le pasa a muchas personas. Entonces la Biblia ahí quedó totalmente ciego. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se les abra la luz del Evangelio y no se salven, dice. Les cegó de tanto que endurecen su corazón. Una de las cosas, y le digo muy bien, es no considerar la palabra como importante. Hoy yo puedo decir: no, hoy no quiero escuchar. Mañana me va a venir un pensamiento, mañana también. Pasado mañana también. El miércoles también, el jueves también.
La semana que viene también. Dentro de 15 días. Un mes después ya mi corazón se va a endurecer. Prueben. A ver si les miento. Prueben. Hoy no le den valor. Mañana tampoco. Dentro de una semana tampoco. Su corazón va a empezar a cerrarse. Y el mundo le va a aferrar. Ese se llama la espina que ahogan las semillas. Eso le pasó a muchas personas. Hay personas que antes le era importante venir a la reunión. Su corazón se partía si no venían. Pero hoy en día ya no es más así. Si están o no están, le da igual. Pero no se están dando cuenta. El día que sí, el Espíritu Santo nos va a también poder abrirle. Nosotros tenemos que saber que si somos seguidores de Dios, es el Espíritu de Dios lo que nos tiene que chocar cuando escuchamos la palabra. No es el hombre lo que tiene que chocar. No tiene que recibir exhortación de hombre ni garrotazo de hombre. El hombre está, nosotros somos testigos hablando la palabra, compartiendo la palabra, pero el Espíritu de Dios lo que tiene que decirle en su corazón: tú estás viviendo así, vos estás viviendo con este corazón, vos estás mal. Ese es el Espíritu de Dios. Si no puede hablar ese Espíritu en su corazón, entonces no hay ese Espíritu. Simplemente, si no puede, no hay. Bueno, continuemos. Finalmente Dios le abrió el entendimiento entonces a Tomás. ¿Pero qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Versículo 29, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿A quién se estaba refiriendo ya Jesús? A nosotros, imagínense. Para Jesús, más feliz, más dichoso es la persona que por haber escuchado la palabra, por haber entendido la palabra, ha creído en la resurrección. Eso sí va a ser un milagro. Eso sí va a ser algo grandioso. Si realmente ha creído en eso, esa persona. Eso sí va a ser algo formidable. Versículo 30, y con eso terminamos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Había muchas cosas más, dice. Tal vez otras señales se refieren a las que escribieron en otros libros, Mateo, Lucas. Tal vez Juan se enfatizó más en lo profético. Tal vez Juan lo que quería es que entendamos cómo podemos comprobar, corroborar, asegurar de que estamos listos para ir a la tierra prometida, a la herencia de Dios, al cielo celestial, a la vida eterna, etc. Tal vez eso era el enfoque de Juan. Por eso algunas cosas no enfatizó. Por eso dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en su mérito, en su vivencia. Estas cosas, este libro de San Juan, el objetivo es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Pero no solamente que creamos, que a través de esa fe, de creer lo que está escrito en este libro, tengamos vida eterna. ¿Ustedes creen que la palabra que está escrito en este libro vino en vano? ¿Es en vano? ¿Ustedes creen que estas cosas, si Juan está escribiendo así, y el Espíritu Santo de Dios le reveló que estas cosas son para tener vida, entonces estaría mintiendo? Entonces la persona que puede creer lo que está escrito en el libro de San Juan, puede asegurarse la vida eterna. Así está escrito. Ya tienes, esa es la famosa seguridad de la salvación. ¿Qué tiene que hacer? Aceptar, creer lo que está escrito en este libro. ¿Y qué será que está escrito en este libro? Y hoy es el culto número 60 que hemos dado, desde el capítulo 1 hasta hoy. Podemos corroborar otra vez. Ustedes pueden agarrar y leer otra vez, completo. ¿Qué dice? Si estas palabras han llegado a nuestro corazón, la vida eterna está para nosotros, preparada. Ese tiene que ser el resultado. Un versículo más y terminamos. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Si estas palabras fueron escritas para tener la vida eterna, entonces todo lo que hemos escuchado tiene que producir cambio en nuestro corazón. Si a pesar de que escuchamos, analizamos, decimos que es verdad, pero se cierra nuestro corazón, entonces algo no hemos entendido muy bien. Pero si he comprendido muy bien todos los milagros que Jesús hizo en este libro que mostró el apóstol Juan, entonces esta palabra sí o sí va a producir cambio en mi vida, como está escrito acá en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 10.
Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Está comparando la lluvia del cielo que cae, riega la tierra. ¿Y qué hace la lluvia cuando cae? Hace que esa tierra produzca, esa tierra seca, esa tierra muerta. Cuando constantemente cae la lluvia, empieza a cambiar, empieza a tener cambio. Si la palabra también está llegando a nuestra vida, no puede ser que nuestra vida siga siendo seca, siga siendo arrogante, dura, altanera, orgullosa. Entonces hay un problema en el corazón de la persona. Si la palabra está cayendo, está llegando a mi vida, va a haber cambio. ¿Qué dice acá? Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Se hará lo que ¿quién quiere? Lo que Dios quiere. Si la palabra llega a la vida de una persona, esa persona tiene que hacer lo que esa persona quiere o lo que Dios quiere. Pero ¿por qué la persona que dice que la palabra llegó a su vida hace lo que él quiere? Este día pesa yapota, este día pesa icota. ¿Por qué? ¿Qué palabra es lo que ha llegado a su vida? ¿Será que es la palabra de Dios o del príncipe de la potestad del aire? Hay que identificar muy bien a quién le estoy escuchando. Cuando llega la palabra de Dios, yo hago lo que Dios quiere. Yo vivo como Dios quiere. Yo ando como Dios quiere. Cuando llega la palabra del mundo, yo hago lo que el mundo quiere y vivo como el mundo quiere. Y sigo la corriente del mundo y me justifico. Hermano, Dios nos ha dado la esperanza. Dios nos ha dado la posibilidad de que tengamos la palabra en nuestro corazón. Juan dijo que estas cosas fueron escritas para que tengamos la vida eterna. Amén. Y esto es la seguridad de que podemos decir, gracias a Dios, yo he creído estas palabras, que Él es el Hijo de Dios. El enfoque de Juan, ¿cuál era?